que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera. Lava, cose, llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Fíjense que esa canción poema casi que ni le hace falta mayor orquestación. La sola fuerza iniciativa de un maestro del canto popular romántico como Emilio José. Pero el tema, la letra, el corazón que implica cantarle, porque el personaje es una muchacha pobre de pueblo, de vida simple, que se llama Soledad. Estas canciones recrean el alma, atemperan el espíritu y me cae muy bien en la oportunidad de analizar con ustedes un tema de la dinámica social, sociológica española contemporánea, que ha ido configurando, digamos, un escándalo increciendo y que se refiere a los numerosos casos que van apareciendo de una a otra década de niños robados a quienes sus padres biológicos dieron por muertos porque es que los engañaron, les dijeron que habían perecido al solo nacer, que habían estado gravemente enfermos en un parvulario y habían fallecido. Y muchos años después, 3 y 4 décadas después, se descubre que se trató de un simple robo. Y no se trata de un conjunto aislado de casos, se trata de centenares de escándalos de este tipo, al punto que en fecha reciente a la elaboración de este programa, el fiscal general de España recibió una primer denuncia formal por el caso de 261 niños, ya son adultos, abuelos incluso muchos de ellos, que fueron sustraídos de sus padres reales a lo largo de varias décadas. Este es un tema que tiene que ver mucho con la identidad de cada quien, con la responsabilidad, la ética del médico, los enfermeros, el personal de guardia en los hospitales, pero también con la resiedumbre y el coraje de los sujetos pasivos de este secuestro, es decir, los niños y niñas que entonces fueron sustraídos, pasaron a llevar una vida prestada, una vida que originalmente no les correspondía, y han pasado los años, las décadas, y confrontados con la evidencia de que en el fondo de sus vidas había un robo y luego una desgracia con sus verdaderos padres, algunos de ellos han liderado un reclamo a la justicia española, primero por determinar el origen de cada caso, la evolución, la responsabilidad penal y lo que es más importante, qué ocurrió con cada uno de los niños que desaparecieron y dónde están, porque es que no todas las historias son felices como la de este Antonio Barroso, quien 38 años después, de repente, a los 38 años, usted y yo y todos somos personas adultas, entrando a la madurez, lo hemos sido. Pues bien, un hombre de 38 años le confiesa la señora que él creía hasta entonces que era su madre biológica, su madre real, que resulta que
él era adoptado. Y no solamente que era adoptado, sino que fue un bien, una compra que ella hizo. Tan es así que ella tuvo la oportunidad de elegir entre varios niños y lo prefirió a él. Este caballero, Antonio Barroso, ha pasado a encabezar una asociación civil que intenta reivindicar, identificar la identidad de los centenares de niños robados, precisar las responsabilidades y tratar de establecer contacto con sus verdaderos padres, con los padres biológicos. Pero les decía que esta historia, entre comillas, feliz, o por lo menos de hilo resuelto, de trama despejada, no es la misma, porque hay muchos casos en los cuales se desapareció el niño, ahora los padres tienen certeza de que no había muerto, que los habían engañado y nunca lograron encontrar a dónde fue a parar ese niño. Eso ha ocurrido en la España del franquismo y del posfranquismo. Pregunta el personaje de hoy, Antonio Barroso, que ya ahora está próximo a cumplir 42 años, ¿cómo se sentiría usted si a sus 38 años que toda su vida ha sido una mentira y que a usted lo vendieron o lo compraron como si fuera una mascota? El interrogante es el que lanza el resumen de toda una vida a oscuras. Unos tienen partidas de nacimiento falsificadas, otros tienen la confesión de sus padres adoptivos y otros están operando simplemente en su reclamo por dudas. Casos de niños que ven que sus padres, los padres con los que se han criado eran ancianitos, ya muy viejos para concebir en la edad que los tuvieron. Casos de niños que no se parecen a sus otros hermanos. Casos de niños que han tenido maltrato de los padres. En alguna ocasión uno de los padres ha dicho, con razón, es que tú no eres en verdad hijo nuestro. Y años después, entonces, ya esos que no son niños, sino adultos, han venido a reclamar cuál es su verdadera identidad. Este es un problemón que tiene muchas sociales, sociológicas. Aquí estoy leyendo en El País de Madrid una historia de una ancianita que muchos años después de cargar a cuestas dudas asfixiantes sobre el destino real de su bebé, logró conseguir una orden de exhumación y abrió la cripta y resulta que el ataúd estaba vacío. Y entonces la ancianita, a estas alturas, después de una vida entera dudando, ha recordado una serie de hechos aparentemente inconexos, pero aquí creo que ella les ve solución de continuidad, porque resulta que su niño estaba bien, de repente le dijeron que se había muerto, luego que el cadáver no se lo podían entregar porque lo iban a someter a estudios, luego que el cadáver lo habían sepultado y fue al lugar del sepulcro, lo que le quedó fue construirle el mausoleo, y décadas después entonces cayó en cuenta que a ella la habían engañado. Pero del tenor de son muchos otros casos que para esta época están conmocionando a la opinión pública española. He aquí el caso de una señora quien, atribulada, la ven en la pantalla, por sus sentimientos de culpa, confiesa que ella era estéril, tenía cierta relación con el personal médico y la sala de maternidad de una clínica, de un hospital que se llama San Ramón. Ya veremos qué alcance tiene este hospital dentro de toda la trama. Y un buen día el médico le dijo, ya que tú no has podido tener niños, te voy a regalar un niño. Es una hembra. Y ella, sorprendida, le preguntó, ¿y de dónde sacó usted la niña? No, me la dejaron tirada por aquí, pero llévatela tranquila, la vamos a registrar como si fuera tu hija biológica. Y la señora, dudando al cabo de muchos años, crió a la niña en el amor que muchas veces alguien que no puede tener hijos lo cría, porque se da también el fenómeno que hay mucha gente que quiere tener hijos y no puede, y cuando adopta, en realidad ama con el mismísimo amor que todos los padres y madres queremos a los hijos. Pues bien, me devuelvo todo eso para explicarles
la dramática circunstancia de la señora que es una ancianita y que ella está confesando que fue sujeto coactivo en el rapto de una niña, en el secuestro. Esa niña hoy en día es su hija, esa hija también tiene hijos y nietos, y tras tantos años después, la señora, abrumada por su solo intenta saber a quién le quitaron en verdad su hijo. Los personajes malignos de la trama van apareciendo, todavía viven, porque aquí afortunadamente la longevidad alcanza muchas veces a los malvados para que en vida puedan responder por sus cargas y culpas. Bueno, en primer lugar aparece un doctor Eduardo Vela, que él era entonces director de una clínica, una maternidad llamada San Ramón, y cuyo nombre aparece repetido una y otra vez firmando las actas de nacimiento o las actas de defunción de los niños que desaparecieron. Este doctor jugaba a ser Dios, aún vive muy anciano, ocasionalmente tiene actividad médica. La misma televisión española no ha logrado entrevistarlo, él se refugia en el secreto sumarial, en la preservación de su buen nombre. Cuando ha sido compelido a interrogatorios se escuda en su edad avanzada, argumenta diversas excusas, pero estoy seguro que a la justicia de Dios por lo menos no podrá escaparse, porque es que jugó a ser Dios. Al que veía por allí, más o menos el dilema psicológico, el esquema de valores que él manejaba era el siguiente: le llegaba una pareja que él creía era disfuncional, que no debía tener hijos, que no estaba capacitada para criar un hijo, les quitaba el muchacho. ¿Por qué vía? Decía que el niño se les había muerto. ¿Y a quién le daba él el niño? Fíjense hasta dónde llega la desviación y la prepotencia y las consecuencias de cualquier poder desmedido. Pues ese caballero le regalaba a los niños que le quitaba a los hogares problemáticos, se los regalaba a hogares ejemplares. Trataba de más o menos arreglar los entuertos de la sociedad española de la época, diciendo, bueno, si los buenos no pueden parir y los malos, entre comillas, paren tanto, vamos a quitarle a los muchachos a los malos y dárselo a los buenos. Pero las consecuencias han sido funestas y fatales para un montón de gente que ahora vaga con la identidad trastocada, con gravísimos problemas emocionales, y a él lo va alcanzando la justicia penal progresivamente, y creo que si no se muere pronto, esta investigación que ya formalmente abrió una causa judicial ante la Fiscalía General de España, lo va a procesar muy probablemente. Pero más me llama la atención el caso de la otra copartícipe, probable coautora de los secuestros que fueron ejecutados a lo largo de varias décadas. Era una monjita, se llama todavía Sor María Gómez Balbuena. Esa era la que, con el argumento de que los niños habían quedado abandonados, que no tenían padre, se los ofrecía, digamos, los negociaba, les ponía precio, regateaba el valor con las familias de los adoptantes furtivos. Porque estoy hablando, y debo hacer la aclaratoria, de unas adopciones totalmente irregulares, ilegales, contra ley, delitos que constituyen lesa humanidad. Esa monjita era la copartícipe del delito fraguado por el doctor Vela. Es decir, ella le quitaba a las familias irregulares, a las familias entre comillas malas, y a cambio de un ingreso económico que, según las versiones, ella utilizaba para obras de caridad. Debo hacer la salvedad que yo conozco tanta monjita que es una mujer de Dios, que cuando veo un demonillo de esto metido en el seno de una congregación, sé que se repite la parábola de Judas Iscariota. Esta es una persona evidentemente amoral,
sin ética, una criminal en el fondo que se disfrazó de monja, pero nunca ni siguió a Cristo ni creyó ni siquiera en la Iglesia Católica. Esto por si acaso alguien va a creer que yo estoy diciendo que cualquier monja puede hacer eso. No, esa es una señora que tarde o temprano su misma congregación la va a expulsar porque ya el nombre va apareciendo repetido. Así como el médico siempre era Ramón Vela, también la Sor María Balbuena era la que estaba firmando primero las actas de nacimiento y luego las actas de defunción, y luego aparecían esos mismos nombres repetidos en unos niños que misteriosamente nacían de madres que no habían estado embarazadas. Claro, para darle una relación temática con lo que es el perfil tradicional de Redimensión, vamos a analizar rápidamente esto en su contexto histórico. España vivió una dictadura bárbara, totalitaria, entre 1939, progresivamente autorregulada, controlada por ellos mismos en los años 60 y 70, hasta la defunción del caudillo Francisco Franco. Pero iniciándose esa dictadura, hubo un bando que perdió el poder y con el poder perdió también el derecho de gente. Es decir, quedaron convertidos en infrahumanos. Me refiero a los republicanos que fueron tenidos al fin de la Guerra Civil Española como traidores a la patria, eran anarquistas según el discurso de Franco, eran marxistas, eran comunistas, eran traidores al catolicismo, y entonces muchos de ellos salieron al exilio, otros quedaron allí. Todo el que fue visto en los años bárbaros iniciales del franquismo, repito que el franquismo posteriormente se humanizó, se reguló, pero en los años exacerbados, en los años bárbaros del franquismo, la condición que le adjudicaron a esta persona de infrahumana pesó mucho para que comenzase a configurarse ese criterio bárbaro, criminal, que permitió robarle los niños a unos y no a otros. No estoy diciendo que fue a los republicanos o a los nietos de los republicanos, sino que esa semilla bárbara de un poder omnímodo, totalitario, fue el que pesó para que más adelante uno que otro médico, hasta incluso religiosa, se saltara